Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva y, como siempre, conmigo el doctor Carlos Barragán. Ok, y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y hablemos de las notas nacionales de esta semana. Primero, el INE aprobó multas por más de 420 millones de pesos a 9 partidos políticos. Lo cual significa nada porque usted las paga, o sea, finalmente sale de su propio erario, y esto no le hace caso a nadie, no, absolutamente nadie, en vez de quitar finalmente el registro del partido o votos, o sea, esto no incide en ningún sentido. Dicho de otra forma, esto, pues finalmente lo hemos discutido antes, es una lógica perversa del INE y es una lógica perversa de los partidos, porque resulta ser que los partidos no declararon sobre lo que gastaron en hacerse campaña a través de redes sociales. Esto tuvo que ver mucho con Facebook. Los partidos políticos contrataron empresas especializadas en marketing político a través de redes sociales y no lo declararon pensando que nadie se iba a dar cuenta. Ok, las tropelías siguen ocultas. El INE esta semana va a licitar o está licitando un proyecto se llama Proyecto Ejecutivo para la Modernización, Ampliación y Remodelación del Conjunto Tlalpan. Hace unos meses habíamos sentenciado que Lorenzo Córdoba quería construirse un nuevo edificio para el INE, pero él lo quería hacer en Bosques de las Lomas. Después ya resultó que siempre es en Tlalpan. Se quería conceder 420 millones y desgraciadamente para él no se lo aprobó. Aquí, bueno, señalas que son 47 millones. 47 millones. De todas maneras, es una miseria en el sentido de que el costo-beneficio que tiene la ciudadanía entre lo que ha sido capaz de producir el INE es miserable, o sea, no es eficiente, no garantizamos certidumbre, no controlamos a la clase política, no controlamos a los partidos, bueno, es un nudo ciego, ¿no? Entonces, este fulano el torero es un imbécil además, ¿no? Perdóname que te lo diga, ¿no? Sí. Lo doctor no quita lo pendejo, señor torero. Bueno, nombraron a Enrique Ochoa. Por cierto, hay un comercial de esto de la sexualidad que en el bloque anterior, ¿no? Donde dice, son varias frases, dice, lo caliente, lo inteligente no quita lo caliente, ni lo caliente quita lo inteligente tampoco, o sea. Pregúntale a Virgilio Andrade. Enrique Ochoa es elegido como el presidente del PRI por una de esas elecciones tipo José López Portillo, en la que no hay nadie más que contienda con él por la presidencia, y claramente fue una instrucción. Enrique Ochoa había ocupado la dirección general de la CFE. De otra forma es una designación. Fue una designación. O sea, fue un dedazo. Pero lo interesante es de quién se especula que es gente de Enrique Ochoa. Porque mencionaba en un portal de Aristegui Noticias, después en el portal de Proceso, hay un portal independiente que se llama Noticias 102410 o 1024 o 107, una cosa así. En estos portales empiezan a hacer especulaciones sobre las reacciones que hubo al interior de la curia del partido con respecto al nombramiento de Enrique Ochoa. Enrique Ochoa fue increpado porque el hombre de alguna forma negó ser parte del priismo, o ser parte de la estrategia o los estrategas priistas hace apenas 6 años para tratar de conseguir un puesto, para tratar de conseguir una alcaldía o una cuestión de un cargo público. Y ahora el hombre lo primero que presume es su militancia de más de 25 años o más de 20 años. Como si eso fuera una militancia criogénica, una cosa así. Lo que se especula es que el señor Enrique Ochoa es gente, ya sea de Videgaray o gente del presidente, que finalmente fue a quien le debe su cargo ahora como presidente del PRI. Sí, yo creo que, salvo raras excepciones y algunos hilos de corrientes al interior de los partidos políticos en México, habitualmente quien manda en el partido es el presidente del partido, ¿no? Y si el presidente del partido tiene por encima al presidente de la República, quien manda en ese partido es el presidente de la República. Lo vimos con Calderón y lo que fue el priismo históricamente, y hay algunos movimientos por ahí. Por ejemplo, recordemos que
que en PRI hay varios grupos. Uno de los grupos más fuertes es el grupo Atlacomulco, que pertenece al Estado de México, que influye significativamente en el partido y en los otros partidos también. O sea, por ejemplo, en el caso de lo que hablamos de Margarita es heredera directa de la línea calderonista, no del partido, entonces es evidente. Lo que es muy curioso es que vemos a un personaje que es entre gris y oscuro. Claro, y cómo surge y por qué no hay otro, ¿no? Claro, porque yo leí ayer una entrevista de María de los Ángeles Moreno, que fue presidenta del PRI entre el año más o menos 91-95, y una de las cosas que señala ella es como deja entrever que es necesario que haya un verdadero priista a cargo del PRI. Entonces, no sé si es una crítica directa o es una cuestión para curarse en salud, ¿no? Pero algo está pasando y este tipo, Héctor Ochoa, aparece diciendo lo mismo que dijo antes de irse el Mario, que es esta cuestión de que finalmente han entendido el mensaje de la ciudadanía, que el PRI ha cometido muchos errores y algo más importante, refrenda la línea de ataque a los gobernadores priistas que aparentemente están metidos en cuestiones de corrupción. Muy corruptos. Lo que se especula... Saludos a Veracruz. Lo que se especula es que finalmente el señor Ochoa, de una u otra forma, es el equipo de avanzada para programar la sucesión presidencial. Y si le creemos a los rumores, pues los rumores son que Enrique Ochoa viene a pavimentar el camino para que Luis Videgaray sea el candidato del PRI en 2018. Y si eso es cierto, entonces dejaría a Alfredo del Mazo como el candidato del PRI para el Estado de México ahorita en 2017. Entonces va a ser interesante cómo se acomoda en esto. Hace un rato me atreví a hacer un vaticinio con el doctor Barra. Si este es el caso, si esta es la línea, si Enrique va a tratar de pavimentar el caso para Videgaray y Videgaray a su vez para Alfredo del Mazo, van a perder el Estado de México y probablemente van a perder la presidencia de México. Yo creo que aquí la cuestión es, hay dos caminos me parece dentro del proyecto. Primero, tratar de recomponer el viaje que ha sido la presidencia de la República y el viaje que ha sido varios años, ya varias décadas de inconcreciones. Ese es un primer camino. Y el segundo es, me imagino que tratar de designar, elegir o llámenle como quieran, a una persona que realmente tenga cierta representatividad a nivel social. Si esto no lo tiene, aparte de perder, van a quedar todavía con peor escenario dentro de la misma Cámara de Diputados. Si quedan con peor escenario en la siguiente presidencia de la República, evidentemente el partido va a estar pasando tragos muy amargos y me parece que con trazos inclusive de fracturarse como tal. Y bueno, estaríamos en un escenario que nunca habíamos visto en este país, no porque querramos a diestro y siniestro que PRI sea parte de la historia de la política de México, sino que me parece que un partido que aspira al poder hace todo lo posible, pero todo lo posible por las vías de concreción para lograr ese poder. Lo que estamos viendo es un mecanismo que podría diezmar al partido, y esta decimación sería tan severa que sería el doble, el triple, el cuádruple de lo potente que fue la forma de perder en el 2000. Claro, digo, lo que habría que calcular es, por ejemplo, así como perdieron en el 2000, como perdieron en el 2000 por vez primera, habría que ver qué ha pasado en ya casi 2 décadas, qué ha pasado con la erosión política del partido, el capital político. Ha tenido bandazos, ¿no? Pero si esta pérdida que tuvieron en las elecciones intermedias de ahora es comparable en perfil con lo que había pasado en el 2000, y qué va a pasar si pierden en el año 2018. Efectivamente, porque esto es devastador. Esta semana... Bueno, lo que se ve, lo que dice Gerardo, yo creo que se ve a todas luces que parece que van a perder la presidencia de la República. O sea, no hay una vertiente que diga, no, va a pasar lo contrario, o sea, se van a afianzar nuevamente, van a tener continuismo en el poder. No se ve tan sencillo. Yo creo que lo que los priistas, y sobre todo al primer priista de la nación, pero a los priistas se les olvidó fue lo que los galvanizó y los catapultó a la presidencia de la República en 2010, fue que todos se unieron de una forma atrás del candidato. Malo, copetudo, tonto, como quieras, pero todos se unieron con él. Y aquí, desde 2 años para atrás, que es 2016, para la elección de 2018, seguimos tanteando en quiénes podrían ser los gallos.
Si es Nuño Mayer, si es Videgaray, si es Osorio Chong, si es alguien más de algún lugar recóndito del país, si es otro exgobernador, si es alguien de la curia del partido, si quien diablo sea, no lo sabemos, pero al final seguimos jugando con muchos nombres. No hay nada que se esté concretando y esto evidencia una falta de liderazgo tanto en el partido como finalmente del presidente de la nación. Y como que en PRI yo percibo que hay como una frontera muy clara entre los políticos que van de salida, políticos muy anquilosados, y los políticos que están muy verdes dentro del partido. Entonces como que no hay una generación todavía, una generación que logre tener cierta madurez y que esa madurez le permita también ser la futura estructura que le va a permitir generar condiciones de operación política del partido. Entonces, como que todo está muy difícil. Está muy trabado. Esta misma semana, Acción Ciudadana contra la Pobreza, una ONG, denunció el aumento de programas sociales. Resulta ser que los programas sociales en México, en los últimos 2 años, crecieron 58%. En este esquema, bueno, están totalmente descoordinados, totalmente desarticulados y ya no tienen el propósito. Tanto que se calcula que los programas sociales que hay en México, de cada 10 pesos que se gastan, solo 4 están llegando al destinatario final que necesita el apoyo. Entonces, dicho de otra forma, estamos viendo que por un lado se nombra un personaje, por otro lado están gastando como locos y estos programas se cree que se están ocupando para financiar campañas y esto obviamente no deja contento a nadie. Ok, ese es un lado oscuro de la imagen. Otra es que las ONG realmente no suelen rendir cuentas a nadie, pese a que utilizan presupuestos de orden público. Entonces de repente también está en incertidumbre para qué se utilizó. ¿Te acuerdas de un fulano que se pidaba de limón? Sí. Que el fulano lo pescaron comprando tangas y comprando plumas con dinero de verdad. Claro, entonces, o sea, pasan cosas oscuras, la verdad. Esta semana Aurelio Nuño convocó a el gran debate nacional por el cambio de modelo educativo. Y vamos a hacer una pausa en esta nota. El modelo educativo de México como tal, que se pregona en las escuelas, es el modelo educativo del constructivismo. Las profesoras repiten la palabra constructivismo como si fuera un mantra y como si supieran de qué se trata, y hablamos de un modelo constructivista. El modelo de México no lo es. No lo es. A ver, ponemos en antesala. El modelo constructivista, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión vygotsquiana, de Vygotsky, es que precisamente genera elementos de construcción social del conocimiento. Es decir, todos somos partícipes y todos empujamos para construir ese conocimiento. Evidentemente el profesor es una parte deliberativa y actuante que permite poner en predisposición de conocimiento a los alumnos y ellos edifican ese conocimiento. Bueno, pelos más, pelos menos. La cuestión es que habitualmente el problema con el constructivismo es que es muy demandante del profesor, le exige estar muy pendiente del grupo, le exige dar mucho trabajo en esto y los profesores no están acostumbrados a esto. Porque los profesores mismos no tienen los recursos. No, y las lógicas, si uno ve un grupo, pese a que se diga que hay un modelo constructivista, habitualmente son escenarios muy pequeños de construcción de conocimiento y la mayor parte del profesor es muy directivo, ¿no? Tú haces esto, hay aquí, acá, ordena la tarea, es tal cosa, y ahí se pierde este sentido, ¿no? Que puede tener potencialidades, que no es lo único. O sea, yo creo que no existe ningún modelo que lo pueda detonar todo o activar todo. Yo lo que creo que los modelos son de tiempo y espacio, y esos modelos, mientras se aproximan a la realidad, son positivos y la guían. Mientras se alejan, evidentemente ya no. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, véanlo con los profesores, porque Gerardo y yo fuimos profesores por asignatura, y un profesor de asignatura sufre mucho porque tiene que andar de un grupo a otro. Imagínense que de repente es heterogéneo porque son niveles distintos, entonces el profesor tiene que conocer cosas distintas, tiene que activar tareas distintas. Es muy demandante, terminas agotado. O sea, yo me acuerdo alguna vez que yo creo que tú diste más, pero yo alguna vez en una escuela de junto di como 9 horas seguidas. Terminaba con los huevos hechos pedazos. O sea, no te puedes ni levantar. No, nosotros nos sentamos a dar clase. Claro, entonces, había que perseguir la chuleta, ¿no? Exacto, entonces estás caminando, dando vueltas. Yo acabo con las rodillas hechas pedazos, los pies hechos pedazos,
Y la voz afónica. Sí, acabas afónico, tirado ahí en casa, ya no puedes mover. Y nunca, cuando pasa esta lógica, siendo honestos, yo de repente dejé de pedir tareas porque yo ya no estaba revisando tareas. Entonces yo dije, ni madre, o sea, lo que haga lo hago en clase, genero los ejemplos en clase, los ejercicios en clase, y ahí se acaba el asunto, ¿no? Y eso era mucho más positivo y mucho más impactante en dividendo positivo que hacerlo de la tarea, ¿no? La tarea era una mascarada, o es una mascarada en muchos sentidos, con N cantidad de profesores. Y es, no justifico el asunto. Pero es sintomático también, los excesos de tarea son sintomáticos de la poca preparación y la poca ética que tiene el profesor de que verdaderamente va a calificar. Yo cuando veía a un profesor dejando una tarea de 30 hojas, yo decía, ¿de verdad va a leer 30 hojas de 30 alumnos? ¿De verdad va a leer 900 hojas ahorita? Eso es algo que sea real. Yo no lo puedo leer y leo mucho, no puedo leer tanto. Anécdota de Gerardo, y no a nivel de licenciatura en maestría, le deja un protocolo un cabrón, un profesor, y le hace hacer 4 trabajos. En los 4 le hizo correcciones distintas. Él no conocía el mismo trabajo. Él no conocía. Nunca lo abrió. O sea, esto es muy común, y creo que otra vez es una cuestión ética, es una cuestión del profesor tener congruencia consigo, y no depende nada del modelo, depende del profesor. Ahora, aquí vamos al problema de esto que están llamando el gran debate nacional, del cambio de modelo. Fíjate que la semana pasada yo veo TV UNAM, de vez en cuando veo TV UNAM. En TV UNAM se hizo una mesa redonda con tres profesores importantes que estudiaron la reforma educativa que está en este momento vigente, de UNAM precisamente, y dos profesores de la CENTE. Y lo que decían los profesores de UNAM es que en términos estrictos este modelo uniformó condiciones condiciones de desarrollo pedagógico, es decir, del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus dimensiones. Y lo que decían los profesores, y que le encontré cierta o mucho algo de razón, es que de repente hay profesores que trabajan en escuelas que ni siquiera son bilingües, sino que son de lengua materna de algún poblado indígena, y que cómo quería que este programa, que hablaba de una cosmovisión distinta, se aplicara, porque bueno, no lo dijeron así, pero bueno, se aplicara finalmente a una condición rural. Claro. Y en eso tienen razón, o sea, esto no se pensó de la mejor manera. Entonces, de repente también dicen, ay, güey, porque Vygotsky está de moda, pues lo implantamos aquí, ¿no? O sea, y las cosas no son así. Bueno, con esa es una cuestión, y finalmente eso estaría obedeciendo, aparte del modelo, estaría obedeciendo los contenidos estudiados. Aquí el debate nacional que propone Aurelio Nuño tiene que ver con un cambio de modelo educativo. La lógica es que vamos a un modelo que camine más verdaderamente hacia el constructivismo. El problema es lo hemos denunciado siempre, llevamos años diciendo exactamente lo mismo en este programa, y esto funciona así. Si no cambias al profesor, no cambia el programa. Punto. No importa cuántos programas te inventes, no importa qué herramientas te inventes, si el tipo que está frente al grupo sigue enquilostado en esa lógica de que él habla y todos se callan, magister dicte, de que va a dejar tarea y de que va a regañarlos a todos y que les va a poner una calificación a la participación o a la asistencia, todo se chingó y nada vaya a caminar hacia ningún lado. Claro, el modelo inicia con el propio profesor. Nada más. No inicia. Si no tienes capacitados a los profesores, deja tú de evaluados. Si no los tienes capacitados, si el profesor no tiene el parámetro, ya ni digas el parámetro, si no tiene el parámetro cultural para poder asumir el modelo, simple y sencillamente no va a funcionar. Y aquí estamos hablando de otra situación que es curiosa, la dirigencia sindical. En la escuela de junto, donde todos nos mamamos en cantidad de cursos, yo me acuerdo uno que daban de cajón, que era microenseñanza. Claro, que era malísimo. Era malo a cagarse. ¿Cómo ocupar el pizarrón? Claro, nosotros éramos microenseñólogos la primera semana, y después se nos olvidaba porque teníamos otras cosas que hacer. Claro. Entonces, esto es una cuestión de estructura magisterial, es decir, es trabajar y abrir estas condiciones. Ahora, algo que a mí se me hace que tiene sus límites
y no quiero ser muy duro con esto, de repente cuando yo hablo con muchos que son tipos que son pedagogos, los tipos teóricamente son excelentes. O sea, yo he escuchado cabrones que así que me dicen, me hablan de constructivismo, me hablan de condiciones de asociativismo, me hablan de N cantidad de madres. Y cuando están en el salón, ellos se comportan de otra forma. Claro. Y se les acaba la pedagogía y el razonamiento. Y entonces todo lo que hemos hablado se pierde. Porque al final la escuela de profesores se basa en este ritual absurdo de la práctica para los profesores, un perpetuo círculo de exposición tras exposición tras exposición. Nadie puede dar algo que no entienda en términos de clases. Nadie puede enseñar aquello que no ha comprendido y que le apasione o menos un poco. Sin embargo, el sistema está construido para que quien da clases dé clases sobre lo que conoce y sobre lo que desconoce. Ahora, siendo honesto, ok, sí, sobre lo que conoce, sobre lo que desconoce. Tú diste una clase de derecho marítimo. Carlos es abogado. ¿Qué puede Carlos es un politólogo brillante, pero eres un politólogo? Sí. O sea, ¿qué rayos de ver? Tenía yo un jefe que era abogado y me dice, pues a mi licenciado, creo que tan amable de impartir. No, y ya me terminé yo chutando, impartí la estupidez y aprendí que habían, que en el derecho marítimo en unas ínsulas habían condiciones de equidistancia para saber a quién le competía el rango de soberanía. ¡Puta! Sufrí con esa madre. Claro. Y al final terminé en el grupo pasando películas, algunas de batallas navales, ¿no? Que le gustaba más comer palomitas a los alumnos que aprender de la batalla naval. Y muchos tuvimos esa experiencia en la licenciatura. La mamada más grande era que Derecho Marítimo se impartía en Pachuca, que no tiene costa y el único río que tenemos es un río de mierda porque no lleva agua, que es el río de las avenidas. Entonces, ¿para qué está bien la currícula en Derecho Marítimo? Totalmente de acuerdo contigo. Yo también alguna vez me pusieron a impartir geografía. Yo qué sé de geografía, pero porque era yo el único tipo que podía dar la materia en inglés, entonces ve y da una materia de geografía. Ahora, este es el paradigma que le sucede a mucha gente que nos dedicamos a la docencia. De repente te ocupan para todo, como en la política. José Antonio Mida ahora es secretario de Desarrollo Social, cuando antes fue de Relaciones Exteriores, cuando antes fue de... O sea, ¿de verdad podemos ocupar a una persona para tantas cosas? Claro, por ejemplo, esta parafernalia a mí siempre me encabrona, porque todos los secretarios de Estados aquí en Hidalgo empiezan a decir, los entrevistan y dicen, sí, por instrucción del señor gobernador estamos haciendo tal cosa, y por instrucción, y sí, gracias al señor gobernador. Y yo digo, puta, qué chingón es el gobernador, y no tengo nada en contra de él, pero qué chingón es, sabe de todo. Y hace todo. Sabe de planificación urbana, sabe de hospitales, de salud pública, de impuestos, puta, de todo. Pero no se graduó de la carrera, ¿no? Mira, yo creo que la reforma, la reforma educativa como tal es una reforma laboral, eso es lo que es, elevada a nivel constitucional, que curiosamente se le olvidó mencionar los grandes actores de la educación. Los actores de la educación son, si hay una dirigencia sindical que se ve afectada y que se tiene que tomar en cuenta. Hay una dirigencia magisterial y que no está tomada en cuenta aquí. Y con el sindicato me parece que ya deben de cesar los abusos. Claro, es un cáncer. Han habido muchos abusos. Entonces, sindicato magisterial, perdón, el sindicato, la dirigencia del sindicato, el magisterio como tal, o sea, los que realmente están dando clases, no los sindicalizados, los que están realmente frente al grupo dando clases, ellos no se les tomó en cuenta su opinión y esas son las personas que están en la trinchera y que ven la realidad como es. Y estas personas simple y sencillamente no se tomaron en cuenta. 3. Las asociaciones de padres y los padres de familia. Tú no puedes educar sacando a los papás de la ecuación. Sí. Si los padres no están presentes en esto, nada va a funcionar. Los papás son responsables de a lo mejor el 45% del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en México insistimos en que los padres solo vayan a las puterías insoportables de bailables, pero no participan en nada más. No, en juntas. En juntas que no tienen objetivo. Juntas de repente malditas. Entonces, eso, más las administraciones de las escuelas, tanto privadas como escuelas que están de alguna forma sindicadas fuera del esquema de la SEP. Todo esto debe haberse metido en una mesa y dicho, vamos a usar este modelo, pero darle cierta libertad sobre los contenidos, sobre los calendarios, sobre las formas, porque finalmente las realidades no son iguales a lo largo y ancho de este país. Cada región, cada comunidad tiene una realidad.
y el profesor que está frente a ese grupo ya hace esas adecuaciones sin que nadie se lo diga. Lo que quiere decir que no importa cuántas leyes te inventes, en la realidad no es ni siquiera remotamente parecido a la homologación que se pretende desde la SEP. Por lo tanto, es otro acto de simulación. Ahora, yo sí coincido, y no con este gobierno, coincido con la población de que México necesita una reforma educativa. Es necesario. O sea, yo no estoy en contra de ello. Yo lo que digo es que no es este el camino. No. El problema es que este no es el camino. Ahora, cuando uno ve los indicadores de dónde está colocado México en América Latina y a nivel mundial de competitividad a nivel educativa, uno sabe que el futuro está bastante negro. Gris. Claro. Sí. Bueno, cambiamos de tema. AMLO, Andrés Manuel López Obrador, propone modificar y no derogar esta ley de educación. Dice que hay finalmente cuestiones que son rescatables de la ley de educación que ya se pasó y que no se debería derogar por completo. La realidad de las cosas es que ahorita entre la CENTE y Aurelio Nuño, porque finalmente la CENTE es de alguna forma oficialista, el CENTE y Aurelio Nuño están trabando sus 11 puntos de acuerdo, y del otro lado José Luis Miranda está tratando sus 11 puntos también de acuerdo, pero con la CENTE. Ahora, la verdad, qué pinche falta de imaginación. Uno es CENTE y otro es la, o sea, le cambiaron la primera sigla, o sea, hubieran sido más creativos, ¿no? Para diferenciarlo mejor. Lo que es interesante es que están jugando a este juego de que cada uno de los organismos dé su propia versión de cómo se debería de ver la ley, y lo están haciendo como lo debieron haber hecho desde el inicio. Ahora van a acabar conjuntando las dos versiones, van a reinventarse una ley y de todas maneras no van a dejar a nadie contento. Ese es mi vaticinio. ¿Y por qué no los van a dejar contentos? Porque al final los profesores de la CENTE lo que quieren es recuperar sus privilegios, no tener que esforzarse y seguir heredándose las plazas de forma endogámica hasta el fin de los días. Pero sí, me parece por ahí que la educación pública debería pasar por un mejor momento. Si pasa por un mejor momento en México, muchas cosas se van a activar. Si tú tienes un pendejo dándole clases a tu hijo, no es inofensivo, no es cosa menor, es algo grave, es un problema. Pero vamos a dejarlo en esto. El director de gobernación, que no sé cuál es este cargo, director de gobernación, pero el director de gobernación del estado de Quintana Roo, Isaías Capeline Lizárraga, y su escolta Ángel Casillas, fueron asesinados a balazos el jueves cuando circulaban por Cancún. Les metieron nada más 80 plomazos, la camioneta quedó estrellada contra un poste. Y ayer en Tijuana un empresario lo mataron y dañaron a su hijo también, lastimaron al hijo. Entonces, estas cosas tan oscuras que pasan en México son increíbles, ¿no? Cuando se habla de que vamos a reestructurar la seguridad pública, la seguridad en general, no, es una cuestión brutal. No lo veo. Lo que sí, hay una nota positiva. Eliminaron el fuero a 1.598 servidores públicos en Jalisco. Una iniciativa de este chico que yo la verdad no doy un clavo por él. Pedro Kumamoto, el candidato independiente que ganó en Jalisco. Kumamoto lanza esta iniciativa para tratar de deshacerse de los fueros de todos. Esto eliminó el fuero a diputados, directores generales, para secretarios, el gobernador mismo. Nadie tiene fuero ahora en Jalisco. Cualquier persona que cometa un ilícito es sujeto de las penas que vengan. Bueno, aquí lo que hay que decir es, yo lo discutí mucho, sobre todo en el doctorado, la figura del fuero como tal, dentro de un Estado, es para garantizar que el servidor público no tenga ningún obstáculo dentro de su tarea, es decir, que le permite, si es un legislador, si en este caso es un diputado, que no haya nada que interfiera, ¿no?, para que lleve a cabo su tarea. En ese sentido el fuero se respeta, pero el fuero no es una patente de corso, no es una carta abierta a que un estúpido cometa un delito y diga, bueno, a mí no me pueden mandar a la cárcel porque yo soy diputado, pese a que haya asesinado a quien hayas... No, el fuero no es para eso. El fuero solamente debe estar entendido hacia delimitar la tarea de un funcionario, no más allá de la tarea. Desgraciadamente, o sea, en el caso que yo me acuerdo una vez mostraron un fulano del PAN, sí, fuera de un antro, meándose en la calle, orinándose en la calle, y gritaba, decía, yo tengo fuero, soy diputado. O sea, el fuero no te permite mearte en la calle, perdón, pero no. Pero es esta forma en la que asumimos los roles, ¿no? Cierto director de cierta escuela, cuyo nombre no será mencionado, cuyo fundador pudo no haber sido un pedófilo, el director como tal se iba a tomar con los alumnos.
Entonces el director del bachillerato de repente aparecía en un antro bebiendo con alumnos y la lógica que era un tipo medio oscuro, tanto de color como de carácter y voz. Este personaje, a mí lo que me pareció muy curioso de él, yo decía, bueno, si tú eres director, o sea, es un cargo que de alguna u otra forma proyecta seguridad, proyecta responsabilidad, y tu trabajo no termina con el hecho de cruzar el umbral de la puerta y salir de tu No, ahí no puede. No puede, o sea, porque finalmente tu empleo es otra cosa. Y tampoco como profesor. No, y tampoco como profesor. O sea, porque si a ti te ven en calzones caminando en la calle a recoger tu periódico, ay, mira, el doctor Barba está por allá, pues no, o sea, hay una mística que se debe guardar, ¿no? Y esa mística y ese respeto por el oficio que se debe de guardar involucra que el profesor Vara sale a recoger su periódico, pero por lo menos con pantalones. Lo mismo que el director no debería de exhibirse bebiendo con los alumnos. Lo mismo que un diputado no debería estar orinando en una calle saliendo de ebrio de un bar. O sea, debería de existir una lógica, un entendimiento de que este tipo de cargos, este tipo de oficios son públicos. Y los oficios públicos trascienden al individuo y se van con él todo el tiempo. No se pierden nada más. O sea, no se olvidan nada más. O sea, te lo llevas contigo. Y bueno, esta cuestión del fuero me parece que sería pertinente ampliarlo a todo el país. En la UAM, cuando yo estudié el doctorado, mis profesores doctores, muchos decían, los maestros siempre reflexionamos, siempre pensamos y siempre volvemos a la P de las tardes. Es decir, en nuestra casa nos tomamos una copa de vino y ahí muere el asunto. Tenemos un tiempo para una última nota. Bueno, vamos a mencionar dos notas. Primero, el paquete de impunidad que tenían planeado en Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua no pasó. No pasó. Pero al mismo tiempo, Javier Duarte logró que el desvío millonario que le detectaron, donde hubo 32 empresas fantasmas que le vendieron cerca de 16,000 millones de pesos en distintos productos, distintas cuestiones, empezaron a aparecer. Entonces, en la desesperación, Duarte se aprobó 7,000 plazas para burócratas en Veracruz. 7,000 trabajadores del Estado que no son necesarios y que quién sabe dónde van a colocar, acaban de quedar aprobados. Entonces, Duarte, tremendo. Yunes le pidió que mejor solicitara licencia y mejor se fue. Sí, estoy de acuerdo, pero de todas maneras, después de la licencia tiene que ser investigado. El presidente de la República, pero esto es por una presión social en términos estrictos. El presidente de la República decretó inconstitucional, ¿no? Generó condiciones de inconstitucionalidad a la rearticulación de los congresos que habían sido en Quintana Roo, que habían sido en Veracruz y que habían sido en Chihuahua. Porque lo que querían los gobernadores era tener una salida a modo para que nadie los juzgue, para que nadie les vaya a sacar los trapos al sol. Y finalmente, yo creo que una de las primeras cabezas que debe caer y que se vaticina que debería caer es la de Duarte. O sea, la de Duarte está ahí y está tan podrido este asunto del dinero público que finalmente yo creo que esto debe caer. A tanto llegó que el mismo Congreso en Veracruz dijo que no iba con esta medida finalmente. Pero le aprobaron de todas maneras sus 7,000 plazas. Sí, ahí hay que ver cómo se quiere tapar el dinero, o sea... Yo no sé qué exactamente vayan a hacer ahí. ¿Cómo se va a justificar este dinero? Lo que sí es una realidad es que Duarte con mucha facilidad se podría retirar. El hombre ya robó lo que tenía que haber robado y con mucha facilidad se podría ir. Lo dudo mucho que se convierta en un personaje tipo Andrés Granier que venga y enfrente la música, o dudo mucho que se convierta en un personaje como Humberto Moreira. En Veracruz ya se quejaban con el gobernador, con Fidel. Se quejaban de Fidel, bueno, de Duarte yo no sé qué dirán. Si de Fidel se quejaban y estuvo oscuro. Si Fidel ya de por sí tenía un volumen que no era nada despreciable, Duarte es físicamente y simbólicamente el doble de Fidel y una cosa verdaderamente... Claro, de mayor gula. Vamos con la última nota del día, la última nota nacional al menos, las fotomultas que no llegan. Resulta ser que ahorita con el desastre que hay en los verificentros en la Ciudad de México, los verificentros, recordemos que fueron reimplementados, se les aplicó medidas más severas para que dieran ellos servicio, y en todo ese inter, cerca de la mitad de los verificentros se quedaron sin poder dar el servicio. Ahorita ya más o menos se regularizó al 85% de sus capacidades y se les obligó a entrar al sistema de fotomultas de la Ciudad de México. De manera que si tú tienes ya a lo mejor 5, 6, 10 fotomultas por exceso de velocidad en determinados tramos, tú no te enteras porque las fotomultas no te llegan a ti. Te llegan el día que vas a verificar. No, pero eso está mal.
Pero imagínate esto, cada vez que tú vas a verificar, vamos a decir que vas a pagar en tiempo y forma 400 y fracción pesos. Pero cada fotomulta son poco más de 600 pesos por fotomulta, más los intereses de cada uno. Hay una nota en el Reforma. Esto está acribillando a la población. Esto está mal. Está de desquicio total. Hay una nota de una mujer que llega al verificentro y dice: yo traigo un Jetta 2016 que saqué en enero. Dice: porque no verifiqué en enero y estoy verificando ahorita, me tocan 400 pesos de multa. Voy a pagar 800. Y desde enero hasta acá no he tenido una sola fotomulta. Dice: y las fotomultas que tengo aquí acumuladas son 11. Y por los tiempos como tal, hay fotomultas de 2 o 3 mil pesos. Querían que pagara a la mujer 14,000 pesos para que verifique el vehículo. Y dice la mujer: me conviene más llevarlo a otro estado y venderlo en otro estado. Claro. Regresar aquí y comprar un nuevo coche. Claro. O si usted tiene un pinche Volkswagen, una Caribe, déjela, diga: quédasela, que el gobierno se la quede. Hazte bolas. Me parece absolutamente. No, es un como asalto en despoblado, es una tontería. Es una verdadera. Es una carnicería ahí, hay que poner atención. Y pues, esto también ha causado problemas. Si necesitan recaudar, empiecen por bajarle el sueldo a los servidores públicos. Es verdaderamente una grosería. Pero bueno, vamos a terminar aquí las notas nacionales. Les voy a dejar con una cantante alemana que tiene una voz verdaderamente de terciopelo. Escúchenla, por favor. La canción se llama Cry Me a River, Llórame un río. Ella es Diana Krall y verdaderamente es una voz de terciopelo. Está guapo. Aparte guapa, ¿eh? Yo no te voy a decir que un bombón, pero hay posibilidades. Usted créame, cuando entra uno a los 40 ya es menos selectivo.